Es el turno del candidato Sergio Tejada de exponer su propuesta bandera. Tiene usted también 2 minutos, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Como has mencionado, soy sociólogo, tengo estudios de ciencias políticas, también soy magíster en estudios culturales y quiero proponer modificar todos los procedimientos parlamentarios que han venido sirviendo en la práctica como impunidad para ciertos congresistas. Recientemente se ha aprobado una ley de reforma constitucional para eliminar la inmunidad parlamentaria, pero esta solamente modifica el artículo 93 de la Constitución. ¿Qué decía este artículo? Que los congresistas no podían ser procesados o arrestados durante su mandato, sino con un previo acuerdo del Congreso. Eso se ha eliminado hoy día, pero ¿qué falta? Falta una resolución legislativa que modifique el reglamento, que se establezca en el reglamento que ya no exista esa subcomisión de levantamiento de inmunidad porque sería innecesaria. Pero también hay otros procedimientos que tenemos que modificar. La acusación constitucional necesita una ley de desarrollo, porque no hay una tipificación de las infracciones a la Constitución ni a las sanciones que le corresponden, y muchos corruptos se han amparado en ese vacío legal. Pero además, la acusación constitucional es un proceso muy engorroso, que según el reglamento tiene entre 15 hasta máximo 30 días para resolverse, y estamos viendo que hay muchos casos que nunca se resuelven. Eso tiene que darse bajo responsabilidad. Los congresistas que no resuelven una acusación serían denunciados por omisión de funciones y por encubrimiento. Y tenemos que modificar también el procedimiento de destitución de congresistas, el llamado desafuero. Hoy día tenemos un congresista que está sentenciado en segunda instancia con sentencia firme y sigue en el Parlamento. En la modificación que planteo, sería automática su salida del Parlamento porque daña la imagen y la ciudadanía ya está harta de ese tipo de escándalos. Tenemos que levantar la imagen del Parlamento y eso pasa por estas modificaciones que estoy seguro que ayudarán. Muchas gracias. Candidato Tejada, tiene usted 2 minutos para exponer. Muchas veces vamos a escuchar a candidatos ofreciendo duplicar, triplicar las penas en casos de corrupción, y la evidencia demuestra que ese no es el enfoque que se debe tener. Por supuesto, hay que revisar las penas, pero principalmente hay que tener una tolerancia cero a la corrupción y una lucha frontal contra la impunidad, y darle un enfoque de gestión de riesgo y de participación ciudadana. Nosotros proponemos que usemos la información existente. Hoy día tenemos información de la Contraloría, de la Fiscalía, del Poder Judicial, de diferentes entidades que nos pueden decir dónde están habiendo la mayoría de casos de corrupción y cuáles son los principales delitos. De esa manera podemos tener una acción preventiva y capacitar a la ciudadanía que debe participar mejor en, por ejemplo, las audiencias de rendición de cuentas, en el presupuesto participativo, en los diferentes espacios, fiscalizando a las autoridades. La participación ciudadana para nosotros, por eso, es fundamental en la lucha contra la corrupción. También tenemos que llevar a cabo la reforma del Poder Judicial. Tenemos que fortalecer a la Junta Nacional de Justicia. Tenemos que emprender también reformas en el Parlamento, eliminando todos esos procedimientos que en la práctica han servido a la impunidad. Yo creo que de esa manera podemos avanzar junto a campañas de valores, junto a campañas de promoción de la integridad a nivel educativo, junto con organizaciones culturales, y que eso tenga una correspondencia en el Estado, donde se instalen también las oficinas de integridad, donde se funcionen los portales de transparencia estándar, no solo en los gobiernos nacionales, en el gobierno nacional, y regionales, como viene funcionando, sino en todos los gobiernos locales. Tenemos que ser una sociedad mucho más transparente, con mucho más participación y vigilancia ciudadana, y de esa manera prevenir y evitar que siga habiendo impunidad como ha habido en todo este tiempo. Muy bien, momento de presentarles la réplica. Candidata Vania Cáceres, tiene usted 1 minuto para realizar la réplica. Efectivamente, el tema de la corrupción es algo que no es ajeno a nosotros, no solamente se vive a nivel de Lima, sino a nivel nacional, y es importante en realidad que a través de los partidos políticos podamos decir
cero corrupción, porque en realidad lo que deben hacer los partidos políticos a través de sus representantes es motivar justamente el tema de la transparencia. Ahora, el tema de la justicia, en el tema de la creación puesta en práctica, justamente tenemos que respaldar a nuestro poder judicial. Tenemos que ser consecuentes con ello y darle las herramientas para que ellos puedan en realidad hacer su trabajo. Es a partir de ahí que en realidad nosotros los peruanos vamos a poder vernos reflejados en una realidad distinta, ¿no? Porque los privilegios que existen para los funcionarios públicos, para las personas, los padres de la patria que nos... Continuamos con el debate, vamos con la dúplica. Candidato Sergio Tejada, tiene usted un minuto para formular la dúplica. Hoy día tenemos varios casos emblemáticos que se están investigando ya desde hace algunos años. El caso Cuellos Blancos, el caso Lava Jato, el caso Club de la Construcción. Y yo creo que va a ser un mensaje muy importante para la sociedad que esos casos puedan concluir con sentencias. De esa manera damos un mensaje que en este país no hay intocables y que los que cometen actos de corrupción son efectivamente sancionados. Yo espero que sea así, porque el mensaje de la impunidad daña muchísimo la lucha contra la corrupción. Hay que avanzar también sobre lo que ya se ha hecho. Tenemos una política nacional de integridad y lucha contra la corrupción y un plan nacional que nosotros queremos actualizar con esos enfoques de gestión de riesgo y de participación ciudadana. Y, repito, tolerancia cero a la corrupción y lucha frontal contra la impunidad.